Okidoki. Nos quedamos la clase pasada. Empezamos a ver lo que era la nacionalización. Este concepto lo tenemos desde la Constitución de 1917 y ahorita lo vamos a ver. Pero significa la nacionalización la acción o efecto de nacionalizar. Y me va a decirme, profesor, wow, qué gran definición. Pues la verdad es que es una acción, o sea, y lo que implica es considerar al Estado soberano como el que tiene la potestad de asumir o bien recobrar, perdón, una actividad económica que había estado mayormente sujeto a la acción de los particulares. Eh, Les temo decir que lo que celebramos el 18 de marzo de cada año no es la expropiación petrolera, no expropiamos, nacionalizamos una actividad que hacían desde hace mucho tiempo, a partir de Porfirio Díaz, bueno, cuando asume la presidencia Porfirio Díaz, les permite a ciertas empresas privadas de hacer la explotación de aquellos yacimientos petroleros terrestres, sobre todo en la parte, ay Dios, en la orilla, en la parte norte y en algunos lados en donde estaban algunos pantanos, como es en Veracruz o Tabasco. Lo que pasa aquí es de que lo llamamos expropiación porque es, bueno, sí, también es quitarles a la primera acción es quitarles a cada una de las empresas esa actividad y asumirla el Estado. Es decir, les quitamos los terrenos, como anteriormente era en el territorio mexicano, no era como actualmente en donde están las aguas profundas o en el Golfo de México, en donde tenemos ay Dios, estas estructuras en donde están extrayendo el petróleo. Eso no existía a principios del siglo pasado. Era o lo que encontrabas en la tierra y casi no puedo decir a flor de tierra, pero sí había ciertos lugares en donde sabían que si escarbaban iban a conseguir el petróleo. Repito, no es tan así a flor de tierra, o sea, nomás escarbando, pero sí era muy superficial. Actualmente, si ustedes se fijan, pues los yacimientos pues están, repito, debajo del Golfo de México, o bien ustedes tienen que perforar en algunas zonas muy profundo para poder obtener ese recurso. Gramaticalmente hablando, la palabra nacionalización tiene varios significados y entre ellos podemos establecer en primer término que es una actividad determinada que solo puede ser desarrollada por ciudadanos nacionales de un país. Por ejemplo, en México, la concesión de los autotransportes, como ustedes ven, ETN, flecha amarilla, flecha roja, el chihuahuense, el alteño o el norteño, todos esos grupos de aerotransportes, en este caso serían autotransportes, mejor dicho, solo pueden ser otorgados por ciudadanos mexicanos. De hecho, conozco gente, de hecho una compañera, que es accionista de estos autotransportes y lo que hacen es, para empezar, ese grupo tiene la característica de que son mexicanos, o sea, no se le puede otorgar a otras personas y esto es lamentablemente por cuestiones de historia. Ya les había comentado en anteriores clases que en México tenemos un trauma histórico respecto de los extranjeros, cómo nos habían invadido, cómo nos habían explotado en todos los sentidos, físico, moral y de nuestros bienes, cómo nos quitaron todo y esa situación pues permea hasta la actualidad. O sea, la gente cuando hablan sobre extranjeros aquí en México, nosotros lo idolatramos a todos y cada uno de ellos en sus lugares. Es decir, vemos a estas personas y vamos, los vemos con buenos ojos. Y cuando están trabajando aquí en México, nosotros somos muy dados a ser, híjole, pues sí, puedo decir xenofóbicos o racistas. No podemos ver a una persona o a algún extranjero aquí en México teniendo una casa o bien haciendo un trabajo que
en teoría podría ser un mexicano. La verdad es que nosotros hacemos esa distinción y somos muy, muy racistas. Sí, creo que se los había comentado anteriormente y se los vuelvo a repetir. Así somos, o sea, no permitimos que otras personas que no sean mexicanas realicen ciertas actividades. Y es precisamente por esa trauma histórica. Llegó un momento, vamos, es a partir de, de Benito Juárez, cuando la forma de vernos era, pues era como indígenas, éramos la cosa más mala, éramos como apenas estábamos empezando con nuestra nación, nos veían como las obras de estados, o sea, no nos veían bien. A partir de aquella vez con este Benito Juárez, ahí sí hubo un parteaguas, sobre todo cuando fusilan a Maximiliano, es cuando ya determina México, es que nadie nos va a molestar otra vez, o sea, se pone en su, iba a decir en su macho, no, pero en su personaje, bueno, más bien en su personalidad de jefe supremo de nuestra nación, y ahí es donde se hace todo el cambio y nos empiezan a respetar como país, pero antes de eso, la verdad es que no. Y es precisamente esta situación, esta ideología que llega a nuestros años con este tipo de nacionalizaciones. Y viene otra, que es la cual se reserva exclusivamente al Estado, ya sea la explotación de determinados bienes o el desarrollo de actividades que se consideren de interés público. Así, en México se utiliza frecuentemente la palabra nacionalización del petróleo para aludir el decreto, como les decía, el 18 de marzo de 1938, por medio del cual el Estado mexicano decretó la expropiación de las compañías petroleras privadas. Entonces, si se vieron el día de ayer, hubo dos sucesos, uno lamentable, uno conmemorativo y uno lamentable. El primero de ellos era la conmemoración de la muerte de Lázaro Cárdenas y por el otro lado fue el fallecimiento de la esposa de el actual, bueno, de Cuauhtémoc Cárdenas. Entonces llegó a la remembranza de esta situación. Y repito, lo que pasó en su momento, aunque le llamemos expropiación, lo que se hizo fue nacionalizar. No sé si se acuerden, les había comentado que con la Constitución de 1917, México tenía ya la oportunidad y legalmente de a todas las empresas privadas que estaban explotando algunos servicios que estratégicamente le convenía tener el mexicano, bueno, en este caso el Estado mexicano, lo podía realizar en su momento. El problema es que hubo una serie de situaciones que nos llevaron a no hacerlo. Entre ellas era la explotación del petróleo. Anteriormente les había comentado, estaba Shell, perdón, Shell es es una serie aparte. Eh, Shell, estaba Texaco, estaban empresas, British Oil, si no me falla, eh, estaban aquí en México y no nos atrevíamos, ningún presidente, a partir de 1917, ningún presidente se atrevía siquiera pensar o plantear el concepto de regresar a México estos bienes. Los únicos que lo explotaban eran las empresas privadas y ellas a su vez lo que le daban a México pues eran los impuestos correspondientes y que para entonces o para su momento pues la verdad es que no era nada en comparación con todo lo que les estaba beneficiando. Resulta de ser de que llega 1934, se estaba gestando lo que era la Primera Guerra Mundial y bueno, en esa situación, con ese conflicto que se estaba dando, pues surge la idea del presidente Lázaro Cárdenas de nacionalizar, repito, es nacionalizar ¿cómo se llama? La explotación, en este caso, del petróleo. En esa situación o en ese momento, nos permitió a nosotros regresar a esta situación y vamos, durante muchísimo tiempo
Pemex fue una de las empresas más importantes y más redituables del Estado, el cual, gracias a esa empresa, todas las utilidades que se llegaron a obtener o que se llegan a obtener, bueno, en los últimos años ha estado en pérdidas, pero en su momento era muchísimo para México, para nuestro país, y eso permitía o permitiría que se hiciera una dispersión o en este caso un reacomodo de la riqueza que para aquella clase pobre o baja lograra superarse. O bien la mediana también se logra superarse o afianzar nuestro estatus a nivel internacional. La verdad es que, bueno, se hizo la nacionalización y sí nos ha ayudado muchísimo. Si no fuera por esta, yo diría que caja chica que ha tenido durante mucho tiempo México, simple y sencillamente no seríamos México. O sea, hemos tenido tantas broncas, tantas situaciones, tantas crisis que un analista puede decir, vamos, no sé por qué todavía seguimos siendo nación, pero la verdad es que hemos superado esas situaciones gracias a estas actividades y gracias a la idea en su momento del presidente Lázaro Cárdenas, en donde nacionalizó esta explotación de bienes. En consecuencia, la Constitución se reformó el párrafo sexto del artículo 27 constitucional cuando se hace este decreto, en donde señalaba que tratándose del petróleo en particular, te fijan, anteriormente era la nacionalización de cualquier bien, pero cuando se hace ese decreto, el 18 de marzo, se habló de que el petróleo y de los carburos de hidrógeno sólido, líquido o gaseoso o de minerales radioactivos no se otorgarán concesiones ni contratos ni subsistirán los que en su caso se haya otorgado y la nación llevará a cabo la explotación de esos productos en los términos que señala la ley reglamentaria respectiva. En este caso, lo que hizo fue señalar en particular cuáles eran los bienes que se podían expropiar y a partir de ahí es lo que hace México. Los traen de regreso esta explotación de bienes y posteriormente lo que íbamos a hacer era nosotros encargarnos de esa chamba o de ese trabajo. Y la verdad es que nos funcionó en su momento. Repito, ahorita no sé si podamos señalar que Pemex es la idónea para estar explotando este tipo de bienes. Y creo que por eso se hizo la reforma del año 2013, si mi memoria no me falla, 2013 a 2014. Fueron esos 2 años en donde se empezó a cabildear el concepto de inversión de particulares. ¿Por qué? El hecho de que hubiera inversión de particulares implicaba mayor capital para mayor acceso a ciertos lugares en donde con nuestra tecnología sería imposible explorar y sobre todo excavar y más aún el extraer este tipo de bienes, que es el caso del petróleo. Actualmente no sé, le señalo, qué tan importante pueda llegar a ser que se haga esta reforma energética que se está dando. Vamos a hablar ahorita un poquito de ello, pero en particular como ejemplo de lo que es la nacionalización. También corresponde exclusivamente a la nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público. En esta manera, no se otorgarán concesiones a los particulares y la nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines. Esto es lo que decía el artículo 27 con la reforma del 18 de marzo. Posteriormente, muy posteriormente, con Peña Nieto, se hace la reforma energética del 2013 y se cambia este apartado. Lo que dice es, bueno, o sea, sí vamos a tener nosotros la posibilidad de distribuir, pero nos podemos allegar de los recursos que nos den las empresas privadas. Es decir, vamos a ser los únicos que vamos a repartir o a distribuir a cada uno de los particulares a través
llámese las gasolineras, llámese gasolina o bien el gas natural o gas LP. Con esto, lo que hacía era de que los demás hacían la chamba, es decir, o el trabajo, y en este caso Pemex era el que se llegaba de estos recursos y los empieza a distribuir. Eso ayudó muchísimo, sobre todo en la logística, para la distribución de estos servicios y sobre todo la recaudación de impuestos de estas empresas y sobre todo el de que los particulares tuvieran la posibilidad de que no hubiera un desabasto. ¿Ok? La nacionalización y explotación no significan lo mismo, ya que nacionalizar es una figura jurídica más genérica. Cuando les hablo sobre nacionalizar, implica, eh, por consiguiente, de que no hay, nomás déjenme un momentito. No sé si estamos bien. No significa, bueno, cuando se habla de nacionalizar es todo un sector en va a ser, se lo va a traer México, o en este caso la Administración Federal, para poder ellos encargarse de ese bien. ¿Por qué se hace esto? Porque en ocasiones lo que nos pasaba con el petróleo es que esa riqueza era nuestra, o sea, nosotros la teníamos desde un principio, pero la otra persona lo estaba explotando y se estaba llevando el ingreso que en principio de cuentas le debería de pertenecer a México. Cuando se hace la nacionalización es de que nosotros vamos a realizar todo lo que implica la distribución de este bien para que los ingresos íntegros queden aquí en México y no se vaya a repartir. Al momento de hacer esto, si la utilidad es de, por ejemplo, 100 pesos, es un ejemplo, de esos 100 pesos íntegros van a llegar a la tesorería mexicana, bueno, en este caso de la administración, y lo que va a pasar es de que con ese dinero se le va a repartir a cada uno de los estados. Vamos a poder hacer mayor infraestructura, vamos a generar quizás más trabajo, quizás más fuentes de empleo, o bueno, en este caso que sería lo mismo, empleo directo, indirecto, y sobre todo, podemos mejorar o redistribuir esa riqueza en toda esta sociedad. Eso en principio de cuentas. Lo que siempre pasa es de que lamentablemente por la corrupción, cuando se hace esta distribución, y yo no lo estoy diciendo, lo están señalando hechos, bueno, se ha establecido en reportajes, en noticias, e incluso nuestro presidente ha hablado al respecto sobre cuál ha sido la forma, el modus operandi de ciertos sectores, sobre todo con el caso de Obres. Ay, eso no, ¿cómo se llamaba? Ahorita lo googleo. Pero esta empresa en particular hizo mucho, obviamente a base de sobornos, a base de, bueno, con base, mejor dicho, bueno, estaba bien dicho, con base en este tipo de actividades, pues la verdad eran corruptas, vamos, eran ilegales. Y pues ahorita están llevando las consecuencias. Ese fue el problema. Cuando empieza a haber eh, cuando se empieza a abrir esta oportunidad a los particulares, fue cuando empezó a haber ese tipo de corrupciones. Y creo yo que eso es lo que trata de defender nuestro gobierno. No sé si, repito, para bien o para mal, porque la verdad es que históricamente México no ha sido bueno en materia de administración de empresas, aunque suena muy raro, pero no hemos sido buenos administradores, pero administradores en cuanto a empresas que debieran ser privadas, pero que las asume en nuestro país o nos asume la administración federal. ¿Por qué? Ya les dije, las empresas mexicanas o con una participación del gobierno no tienen utilidades, todo va íntegro a la tesorería, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, bueno, a nuestras arcas, pues. Y no se va a volver a invertir. Si se vuelve a invertir es porque hay un objetivo, hay un presupuesto
y hay unos lineamientos que te permiten hacerlo, pero tienes que llevar a cabo todo el procedimiento para lograrlo, para llegar a ese fin o a ese punto. Si fuera una empresa privada, ellos, los inversionistas, los dueños de la empresa, van a determinar ciertas acciones y ellos van a asumir la responsabilidad de quiebra de esa empresa. México no se podría permitir, no, si fuera, vamos, si Pemex fuera una empresa privada, ya hubiera quebrado 10 o 20 veces, definitivamente. La ventaja que tiene Pemex es de que le pueden condonar a través de decretos, pueden condonarles impuestos. Pemex paga impuestos a la propia, o sea, lo que pasa es de que agarra el dinero de una bolsa y se la pasa a la otra el gobierno federal. Es así como trabajan ese tipo de empresas. Por lo tanto, las pérdidas las va a asumir la administración federal y eso está mal, porque al momento de asumirlo, pero no hay una estrategia, es cuando empieza a haber más pérdidas y llegó un momento en donde están sumidos estas empresas estatales en una crisis. Véanlo, o sea, ¿qué más ejemplo que Pemex actualmente? Y sin embargo, pues sí, están tratando de hacer apuntalar en aquellos lugares en donde pues ya se está cayendo esta empresa, pero no sé si sea suficiente para que dentro de 2 o 3 años sea, bueno, estoy siendo muy optimista, dentro de un año o dos siga con esa esperanza de vida de esa empresa. Entonces, la expropiación, por otro lado, consiste en la sustracción de determinados bienes. Ojo, es nada más uno. La expropiación es en particular. Esta casa que me está estorbando para hacer esta circunvalación. Nada más. Si fueran varias casas, porque en ese lugar implica que hay petróleo, entonces estamos hablando de nacionalización. Pero en particular, cuando se trata de un solo bien en particular, estamos hablando de expropiación, que por alguna causa de utilidad pública especificada en la ley, se transfiere al dominio público mediante el pago de una indemnización. También lo hace la nación. Cuando se hace una nacionalización, sí, yo me traigo esto, pero yo asumo la responsabilidad como Estado de indemnizarte. El problema aquí es la cuantía, el problema aquí es cuándo se va a entregar lo que les decía de la expropiación, pero imagínense a nivel más grande, va a haber un momento en donde pues van a ser miles y millones de pesos. O sea, es muchísimo dinero lo que implicaría una indemnización. Actualmente, quién sabe si sea algo, híjole, algo no redituable, pero sí fáctico realizar en un momento en donde, pues la verdad es que no estamos también muy bien como para hacer ese tipo de actividades. Estamos saliendo de una pandemia, bueno, todavía seguimos en la pandemia, aunque ya parece que ya tenemos una luz al final del camino, en donde ya casi puedo señalar de que en unos meses más ya podremos señalar el fin de la pandemia, de acuerdo a lo que nos diga nuestra administración federal o la OMC, sí, que nos diga que ya terminó la pandemia. Como no ha pasado eso, vamos, el hecho de que se esté haciendo este tipo de reformas, la verdad es que no sé si sea lo idóneo en este momento. Y no lo digo yo tampoco, lo dice el Fondo Monetario Internacional, lo dicen expertos internacionales en materia económica y pues no hemos querido verlo, o bien a lo mejor estamos viendo otra cosa que no ha visto las demás personas. El fundamento legal de la nacionalización se encuentra en los artículos 25 y 28, mismos que refieren a los aspectos relacionados con la Rectoría de Desarrollo Económico de la población que busca, ante todo, el fomento de la actividad productiva, una más justa distribución de ingresos y la riqueza. Digo, no es lo mismo que el petróleo esté siendo administrado por un particular que el Estado. El Estado, al momento de estarlo administrando, pues llega a las arcas de nosotros, de la sociedad mexicana, y podemos distribuirlo. Repito, en algún momento,
cuando hubo un superávit, bueno, una utilidades por parte de Pemex, lo que se hizo fue distribuírselo a cada uno de los estados. Y ahí está, bueno, otro tema que es una partida secreta en donde ahí es donde bueno, tenemos como una especie de caja chica en donde se hacen una especie de redistribución de ciertas riquezas. Pero bueno, es otra cosa. Una más justa distribución de ingresos y riquezas, incluyéndose la regulación y el respaldo de las actividades de interés general con la concurrencia de los sectores públicos, social y privado. Ojo, aquí también cuando se habla de que les voy a quitar a los privados ciertos servicios, no se los vamos a quitar. Bueno, en algunas ocasiones sí ha sido como ha pasado, no aquí en México, bueno, aquí en México con el petróleo, pero a nivel internacional puede ser de que se nacionalice, pero hay una participación mínima, pero al fin participación por parte de la iniciativa privada. También cabe señalar que con la nacionalización se han creado diversos organismos descentralizados, como Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad y en lo que fue en su momento Ferrocarriles Nacionales de México. Ahí también se hizo una nacionalización, aunque posteriormente, o no sé si se han fijado, pues gran parte de las máquinas que se están corriendo en México corresponden a países como Estados Unidos o Canadá. Y quiero hablar un poquito sobre la reforma energética. Esa es nueva, fíjense. ¿Hasta aquí alguna duda de lo que he mencionado? Adelante, profe, vamos bien. Vamos bien, perfecto. Denme un sonito, no déjenme. Es que esa dislexia está Ok, perdón. Ahí también, se ve más bonito. Bueno, todavía no pasa, pero es otro ejemplo de lo que va a ser una nacionalización de la energía en México. ¿A qué se refiere esto? A que, bueno, se han de haber enterado en los últimos meses que nuestro presidente quiere hacer una reforma en nuestra Constitución. Primero lo trató de hacer a través de la ley. Tenía en su momento nuestro presidente, tenía la mayoría en el Congreso, entonces llegaron las reformas a la ley, fue muy fácil el sacarlo a través del Congreso de la Unión, en este caso la Cámara de Diputados, pero resulta ser de que cuando empezaron a salir, bueno, salió esta ley, tenemos algo que se llama amparo. Digo, me imagino yo que, bueno, en su momento, ¿no? Vamos, y creo que ya lo están viendo. El amparo protege a los ciudadanos de aquellos actos de autoridad que sean violatorios de derechos humanos. Entonces, gracias a los amparos que se dieron en su momento, le tumbaron a nuestro presidente la mayoría de las normas que implicaban esta asunción por parte de la Comisión Federal de Electricidad de ciertas actividades que ya se estaban distribuyendo bueno, que lo estaban generando los particulares. Como le dicen al presidente de que es violatorio a la Constitución, pues se le hace muy sencillo, o lo quiere hacer muy sencillo. Pues vamos a cambiar la Constitución. Cuando se cambia la Constitución, automáticamente todo lo que se señale en la misma va a implicar como una norma superior. Por lo tanto, después de enojo que tuvo, para no decir otra palabra, se dio cuenta que la única situación o la única posibilidad de hacer lo que él quiere que se haga, en este caso que la Comisión Federal de Electricidad se vuelva la única distribuidora, la única que realice actividades en materia de energía eléctrica,
es cambiando la Constitución. El problema que tiene ahorita nuestro presidente es de que si lo hubiera hecho antes del 1 de septiembre, lo hubiera sacado fácilmente. ¿Por qué? Porque tenía la mayoría del Congreso y casi siempre cuando se pasa a los estados, los congresos lo pasan, bueno, o sea, lo admiten esa reforma de una forma, vamos, va a parecer rima, pero de una forma muy fácil. Y eso ha sido lo que les ha detonado una pobre actividad en materia de legislación en los estados. El hecho de que se hagan las modificaciones, vamos, véanlo en la Constitución, no lo digo, o sea, no lo digo por nomás decirlo, sino si se fijan en el artículo 73, tiene, o sea, le han agregado hasta por debajo, hay de tantas fracciones que tiene el artículo, la fracción 30, tiene hasta doble A, o sea, si se van a las facultades que eran originariamente, eran menos de 30, bueno, eran 30 las mismas, y conforme fueron reformándose, o sea, se fue reformando ese artículo, tienes las 30 originales, más aparte tienes incisos de A, B, C, D, los 27, y aparte tienes doble A, doble B, doble C, doble, o sea, se han llegado de facultades de manera impresionante en la Cámara bueno, el Congreso de la Unión en materia federal, tan grande que le ha quitado muchísimo peso específico a las legislaciones locales. ¿Por qué? Durante más de, que serán 70 años, todo lo que decía un partido político en particular se hacía. O lo que dijera un presidente era lo que se hacía. Casualmente, en la actualidad, pues ya hubo un consenso por parte de la sociedad en donde le impiden al presidente realizar este tipo de reformas de una manera pues más sencilla, que hubiera pasado si lo hubiera hecho antes del 1 de septiembre. No lo hizo y ya lo está proponiendo. ¿Qué es lo que pasa o qué es lo que quiere generar? Es, en principio de cuentas, anular todo lo que se hizo en el 2013 y dejar a la Comisión Federal de Electricidad como la única en generar, distribuir o dispersar la energía, o en este caso, la energía eléctrica. En principio de cuentas, dentro de la reforma que se dio en el 2013, perdón, fue que ya no se le iba a llamar a la empresa Pemex y la Comisión Federal de Electricidad como, vamos, la íbamos a transformar como empresas productivas. ¿Qué implica este cambio de mote o de nombre? Una empresa productiva permite la entrada de actividad, de capital particular. Al momento de que se cambia o se transforma en empresas productivas, aquí les permitía a cada una de las empresas privadas de invertir en Pemex y poder hacer ciertas actividades que en principio de cuentas no podría hacer Pemex. Si viene un British Oil a México y dice, oye, fíjate que, bueno, tú quieres buscar más petróleo, yo tengo la tecnología necesaria para verificar en nuestro país o en este país, para verificar dónde sí hay o dónde no hay petróleo. Y eso Pemex no lo tiene. Entonces, dice, va, te permito venir aquí, hacerme ese servicio o a realizar ese servicio o esta prestación de servicio y posteriormente te pago, pero yo voy a ser quien realice esa actividad. O bien, a delegar esa actividad porque a lo mejor no tienen los aparatos necesarios para perforar ¿cómo se llama? En pozos profundos en el Golfo de México. Entonces, hace una licitación para que las empresas privadas lo realicen y el ingreso o la distribución de dicho, bueno, en este caso del petróleo, lo va a realizar ¿cómo se llama? Pemex. ¿Qué es lo que pasa? O lo que se quiere hacer con esta reforma, regresar. Es decir, no permitir que las empresas realicen estas actividades y se va a volver un organismo que va a depender directamente del gobierno, en este caso de la administración federal.
También va a ser el único abastecedor de electricidad y responsable de la transición energética. ¿A qué se refiere esto? Resulta ser de que en el 2013 se abrió el mercado de generación eléctrica de las compañías privadas. Es decir, las empresas privadas podían hacer como una especie, imagínense un parque en donde están, bueno, lo que no le gusta a nuestro presidente, unos ventiladores, los ventiladores ya se olvidó cómo se llama. Bueno, estos ventiladores que generan eloicos. Gracias. Uy, ya se me fue. Sí, ya sé, a mí también, ahorita no tengo. Eólico. Eólicos, muchísimas gracias. Sí, yo soy fatal en algunas palabras. Estos ventiladores, hay algunas zonas que son propiedad privada, que en donde hicieron como un parque. Imagínenselo, aquí en México hay muy pocos, pero ustedes si van a Estados Unidos, y van por carretera, híjole, van a ver muchísimos. No, yo puedo decir que son miles o cientos de miles, no, cientos no tantos, bueno, decenas de miles de este tipo de ventiladores. ¿Y qué es lo que hacen? Todos están juntos y están, por así decirlo, no sé cuál es el término, pero están como conectados con la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, las empresas privadas, gracias a este tipo de terrenos en donde se está generando este tipo de ventiladores o que en donde se encuentran estos ventiladores, le está pasando a la Comisión Federal de Electricidad lo que se está generando de energía. Entonces se conecta y le dice, en este día fueron 5,000 megatones, no sé cuántos sean, pero supongamos que sean, no tengo no tengo el dato, la verdad. Pero es tanto, no sé, son 50,000 watts, perdón, es que no, kilowatts o megawatts, creo que son, sí, pueden ser 50,000 megawatts. Entonces, es lo que está generando esta empresa, se lo pasa a la Comisión Federal de Electricidad y con una tasa de, por ejemplo, de 1 kilowatt cuesta 100 pesos. Entonces, estos ventiladores están aportándole a la comisión y la comisión al final va a hacer un corte y le va a pagar a la empresa o bien se lo va a reducir en su tarifa. Por eso, si se han fijado, bueno, en los últimos días ha pasado en las noticias en donde dicen que ya sea Bimbo, Oxxo, Chedraui, Walmart, no sé cuáles, tiene una tarifa mucho más baja o muy, muy baja en comparación con las tarifas domésticas. La verdad es que no puede ser mucho menor que una tarifa normal de una casa. Creo que son como 0.50 centavos, no me acuerdo cuánto es, pero es muy bajo. Pero para estas empresas, o lo que quiero referirme, es de que a estas empresas les cobran menos porque con estos ventiladores que tienen, se lo están pagando a la Comisión Federal de Electricidad. Entonces se hace como una quita. O sea, tú gastaste 5,000 pesos, pero con tus ventiladores me aportaste, no sé, 4,000 pesos. Entonces la diferencia entre 5,000 y 4,000 pesos te los cobro y van a ser nada más 1,000 pesos. No es como, no sé si se fijaron en algunos memes o en algunas fotografías en donde decían, pues, ¿dónde están los paneles solares? No están ahí. O sea, tienen así como unas, híjole, es que no sé cómo le llaman, no sé cómo se llaman, como granjas, en donde tienen estos ventiladores y le están pasando la energía a la Comisión Federal de Electricidad. ¿Qué es lo que pasa? Con estos ventiladores baja obviamente la prestación de servicio por parte de estas empresas y no se les cobra como quisiera en este caso el Estado mexicano le quisiera cobrar a estas empresas. Y es lo que creo yo que no le está gustando a nuestro presidente, al grado de que, no sé si se acuerdan una vez que dijo
cómo estos ventiladores afean el paisaje. Lo que estaba pasando es de que ese tipo de energías le está quitando algún beneficio o recabar dinero, que ahorita la verdad es que sí le está pues necesitando, porque entre el fondo perdido de algunos programas de desarrollo social y lo que está haciendo con hacer cuatro, perdón, actividades o megaconstrucciones, pues está quedando con muy poco dinero para redistribuirlo en la sociedad. Y va a haber un momento en donde después de esto, de mí se acuerdan, en unos 2 años más, pues van a tener que verificar. Ahorita ya están incluso con, no sé si se fijaron, todos los mayores de 18 años ya tienen que estar registrados van a tener su RFC, precisamente porque cualquier ingreso que tengan va a implicar una utilidad y por lo tanto van a tener que pagar impuestos. No va a generar un nuevo impuesto, pero sí a las personas que no están pagando impuestos, ahora lo van a hacer. Y eso, híjole, lamentablemente nos puede provocar alguna situación, sobre todo de inflación, de mis acuerdos. Pero el caso de todo esto y de todo lo que les acabo de decir es de que va a ser la única de estos ventiladores que generan, o por ejemplo, en algunas cascadas hay este tipo de motores o de generadores de electricidad que se conectan a la Comisión Federal de Electricidad y por lo tanto están, con eso está abasteciendo la Comisión Federal de Electricidad a todo un país. O por ejemplo, hay 2 o 3 cascadas que están en Chiapas y no me acuerdo si... No, el que sí me acuerdo perfecto es en Chiapas, en donde esta turbina está generando mucho, pero muchísimo electricidad y aparte es constante y como es constante, pues no hay un paro, por decirlo de una manera, de generar esto. En algunas ocasiones, por ejemplo, el OICA, ya se me olvidó. Bueno, estos ventiladores. O bien los paneles solares. Eso sí, vamos, son todos estos están provocando o están apoyando a la Comisión Federal de Electricidad para tener luz en todo nuestro país. Lo que va a pasar con esta reforma es de que, en primer término, la generación de electricidad va a ser un 50-46% a favor de la Comisión Federal de Electricidad. Todo lo que no está generando la Comisión Federal de Electricidad, que lo está haciendo la iniciativa privada, si la iniciativa privada es mayor al 46%, va a tener que reducirlo y dentro de la reforma lo que dice es también de que si bien puede haber aportaciones de la iniciativa privada, va a plantearse la compra de cada una de aquellas empresas. Para empezar, ya no va a permitir que haya más empresas que realicen este tipo de actividades. Entonces, ahí ya va a cortar con la participación de la iniciativa privada nueva. Va a ser la que ya se encuentra, ya no va a haber movilidad. Y posteriormente, de esa que se encuentra ya fija, por decirlo de una manera, le va a estar comprando a cada uno hasta llegar al 100%. Lo que va a implicar, al final de cuentas, es de que la Comisión Federal de Electricidad sea la única que va a determinar la tarifa eléctrica en todo el país. Y eso es creo yo, un graso error, porque al final, si solamente es una sola persona la que va a poder realizar este tipo de actividades, no va a permitir a que disminuya. O sea, nunca va a haber una acción de compraventa o de comercio natural y por lo tanto el Estado va a poder señalar cuánto va a costar en un mes, si va a ser arriba o va a ser abajo. Y el clásico, lo que está pasando ahorita, pues es el gas LP, en donde está tan elevado el costo del gas que, vamos, va a haber un momento en donde vamos a tener que hacer algo. Y si no hubiera este tipo como no está, bueno, esto ya está sujeto a una amortización por parte del Estado, va a haber un momento en donde se va a disparar. Y quién sabe cómo nos vaya a ir. ¿Ok? Entonces,
Por otra parte, las fuentes del sector coinciden en que este lineamiento da pie para que la Comisión Federal de Electricidad adquiera centrales construidas por la iniciativa privada. Repito, va a haber un momento en donde a partir de esos 46, como ya no va a permitir más allá, o sea que ya no va a poder cualquier empresa hacer sus generadores o generar electricidad, pues lo va a ir comprando hasta llegar hasta el 100%. Ha sido, bueno, en este caso, lo que señalo es de que fue muy criticado por impulsar la generación de electricidad a partir de combustibles fósiles, sobre todo porque en algunas ocasiones o dentro de lo que, donde consigue la Comisión Federal de Electricidad para abastecernos de luz, pues es a través de calor, y la única forma pues más simple de poder generar electricidad es a base de carbón. Y cuando inician este sexenio, lo primero que hace es un contrato en Coahuila con un empresario que actualmente forma parte del Congreso de la Unión. Por otro lado, pues desaparecen los organismos autónomos. Pues si ya no hay competencia de estas empresas privadas, pues ¿para qué queremos este tipo de comisiones? Así que lo que se pretende hacer es eliminarlas, así de sencillo. La Administración Federal ha hecho muchos cambios dentro de los organismos, en donde se iba perfeccionando e iba integrando la participación de los mismos de las iniciativas privadas para ir regulando el precio. Repito, si no se va a regular ya el precio por parte de, bueno, o porque va a ser solamente una empresa la que va a estar realizando esta actividad, pues simple y sencillamente, pues ¿para qué lo vamos a necesitar? Y si recuerdan, desde hace mucho tiempo nuestro presidente lo que ha querido hacer es eliminar o desaparecer organismos autónomos. Al respecto, pues yo creo que obviamente si tienes muchos gastos, no sé si sean necesarios o innecesarios. En lo particular, yo difiero mucho de lo que se diga como administración federal, pero es un hecho de que cada uno de estos organismos cuesta, y el costo es lo que no le gusta o lo que no, vamos, lo que no se quiere, lo que no desea desembolsar la administración federal, y por lo tanto ha querido desaparecer muchos organismos autónomos, al grado de que, pues, si se da esta situación, simplemente se va a dar. Y entre otras cosas, se va a agregar dentro de la reforma energética el concepto de litio. El litio es una novedad, digo, somos, creo que México, les digo que somos un país sui generis, que tenía envidia a Dalí porque éramos más sui generis que sus retratos, entonces, bueno, sus cuadros, y la verdad es que sí, somos uno de los yacimientos más importantes, si no es que el segundo, si mi memoria no falla, en América, de litio. Entonces, como ya empezó a haber esta situación de demanda de litio, pues México lo que empezó a hacer es allegarse de lo necesario para su explotación, y en particular la explotación exclusiva por parte del Estado bueno, en este caso de excavación y de explotación del litio en nuestro país. ¿Ok? La iniciativa de reforma plantea la eliminación de los certificados también de energía limpia. Es un instrumento diseñado durante el sexenio pasado para incentivar la construcción de nueva infraestructura de generación mediante fuentes renovables. Lo que les comentaba, hacían esto, bueno, compraban estos ventiladores y como eran limpios, lo que hacían era obviamente disminuir el consumo de combustóleo, y sobre todo aquellas empresas que utilizaban la electricidad o que compraban autos eléctricos también tenían ciertos incentivos y también se les daba este certificado, lo que permitía la reducción en su momento de pago de impuestos como incentivo para que se fuera mejorando esto. Y la verdad es que esto lo hace ya varios países, porque así está señalado en un convenio internacional respecto al medio ambiente. Entonces, si mi memoria no me falla, es la Convención de Tokio. Y esto, pues, era para reducirlo, y lo que estamos haciendo es
al momento de volver a producir energía a través de combustión fósil, como es el del carbón, pues estamos retrocediendo. Y peor aún, tenemos un tratado de libre comercio en donde especifica que vamos a mejorar nuestra forma de generar energía, entre ellos, obviamente, o de ser un poco más amigables con el medio ambiente, y lamentablemente pues estamos yéndonos más atrás. ¿Quién sabe que cuando se genere esta reforma eléctrica, lo que vaya a pasar es de que nos van a obligar a través de cortes internacionales de pagar indemnizaciones, de pagar pues algún y resarcir algunas situaciones en materia de medio ambiente? ¿Ok? Luego vamos a ver, ¿hasta aquí alguna duda? ¿Todo bien? Sí, profe, todo bien. Perfecto. Un favorzote, ¿alguien me puede ayudar con la lectura de esta diapositiva? Y que ya me duele la garganta. Desde iniciando el párrafo. Sí, los ¿Correcto? esquilmos. Va. Los esquilmos. Se trata del aprovechamiento que hace el Estado de los desperdicios, desechos, sobrantes, la chatarra, bienes inmuebles no utilizados o abandonados por los particulares y que en cierta forma pueden ser utilizados por el sector público para atender necesidades sociales, ya sea mediante su reciclado o simplemente para darles el uso y aprovechamiento que aún pueden brindarle a la población necesitada de esos bienes. Perfecto. Miguel Acosta Romero habla de este tema refiriéndose a que se trata de un procedimiento a través del cual la administración pública puede utilizar y apropiarse de ciertos bienes que se consideran desperdicios, como podría ser el caso de la industrialización de la basura y su utilización para generar abonos. Perfecto, muchísimas gracias. Los esquilmos, pues ya es prácticamente lo que nosotros como ciudadanos vemos como desecho, aunque ha habido cierta regulación respecto a este tema, sobre todo en cuando se trata de la basura industrial o la propia basura. No sé si se han fijado que hubo como un tema de medio ambiente sobre el reciclaje, y sobre todo pedían a la población en general que separara desde un principio lo que eran vidrios, lo que eran cosas orgánicas, primero orgánico e inorgánico. ¿Se acuerdan? Era muy fácil de distinguir, y sobre todo de apoyar ese tipo de actividades, porque pues lo que entendíamos como orgánico, pues ya lo poníamos a un lado. Pero resulta de ser de que cuando ven que los desperdicios o los desechos son, ¿cómo le puedo decir? Son muy económicamente son redituables. Al final lo que empezaron a decir o empezaron a hacer era que la población empezara a hacer la distribución mucho más allá. Es decir, no solamente distribuir lo que es orgánico e inorgánico, sino que dentro de lo inorgánico tenían que separar lo que era metálico, lo que era de lámina, lo que eran de plásticos, lo que eran incluso, no sé, pilas. Si se fijaban, había una forma así de estarlo distribuyendo, y sobre todo para que cuando llegara el camión de la basura, pues lograra hacer esta distribución, y llegando bueno, al relleno sanitario, pudieran hacer la selección pues más tranquilo, es decir, ya darles el trabajo hecho. En principio de cuentas no está mal. Recuerden que lo que hace el servicio público es a beneficio nuestro. Todo lo que haga, lo que se hace en el municipio, en el estado o en la federación, en principio de cuentas es para que nos beneficie. Si yo hago esa separación, eso va a implicar de que no se gaste más dinero no sé, en la separación de la basura, y por lo tanto, como no hay un gasto extra, el cobro o la compra de ese tipo de materiales, pues va a ser mucho más limpio, es decir, prácticamente el 100% de lo que se obtenga, pues va a ir directamente a las arcas del municipio, del estado o de la federación. Eso es lo que muchas veces puede beneficiar. El problema era de que cuando, bueno,
y actualmente no hemos querido cambiar esa situación. Pero cuando llega ya la chatarra o en la basura al relleno sanitario, ya está limpio y la gente ya desde un principio junta ya sea el PET, la lámina o el aluminio para posteriormente venderla a las chatarreras. Y lo que llega literalmente al basurero es pura basura. Entonces, cuando llegó a pasar esa situación, pues simple y sencillamente el Estado, si se han fijado, ya no ha habido esa insistencia de estar obligando moralmente, porque prácticamente, si se fijan en los spots, eran así como obligarnos moralmente o éticamente el hacer la separación. Como vieron que no era redituable ya, simple y sencillamente se les olvidó hacer este tipo de cosas. Cuando al final de cuentas, independientemente de que sea redituable o no, el hecho de que hagamos esas cosas, lo que nos va a beneficiar a largo plazo es sanear nuestro planeta, que ya lo tenemos hecho híjole. Vamos, existe una isla allá en el Pacífico de pura basura, de puro plástico, o sea, no me acuerdo si es lo suficientemente grande para que quepa Aguascalientes o mucho más, pero imagínense toda una isla llena de plástico. Y peor aún, es un peligro para los animales. Ellos que ni siquiera, ni sin deberla ni temerla, ahí están sufriendo nuestras actividades, o sea, nuestra sociedad, todo lo que hacemos como seres humanos. Entonces, este tipo de actividades por parte del Estado, lo que van a implicar es reutilizar, obviamente, aquella basura o aquello que nosotros como personas determinamos que ya es desecho. Otra cosa, aunque va a sonar muy, muy feo, bueno, no digo que va a oler porque pues, no va a ser así, pero las aguas tratadas. Aquí en Aguascalientes tenemos muchas plantas de aguas, bueno, de plantas tratadoras de agua, en donde, pues en principio de cuentas, eso que le bajamos a la taza del baño, pues para nosotros obviamente es desperdicio, pero para la industria puede ser, pues como bien dice, generadora de abonos y reutilizar aquella agua para regar plantas. Digo, no, obviamente no puedo, ni puedo definirlo, ni mucho menos que sea agua dulce, por cuestiones, por lógica, pero esa agua se vuelve a utilizar y sobre todo al momento de que llega a los árboles, uno va a implicar mejora en cuanto a nuestro aire, en cuanto a nuestro medio ambiente y sobre todo el agua que queda en la tierra se va filtrando hasta llegar al agua del subsuelo y posteriormente la podemos utilizar. O sea, va a haber un filtro de tal manera de que vamos a seguir utilizando agua agua dulce y nos va a beneficiar a largo plazo el hecho de que estemos utilizando o estemos regenerando este tipo de recursos. Entonces, otra cosa que pudiese ser es los bienes muebles, que en muchas ocasiones lo que pasa, bueno, cuando se habla de bienes muebles puede ser cuando van a la pensión aquellos autos y al final de cuentas no fueron reclamados. Pueden llevarse directamente a la chatarra si es que no se puede volver a utilizar esos bienes, o bien se subastan y se obtiene ciertos recursos, hacen espacio en estas pensiones municipales o estatales, según yo son municipales aquí en Aguascalientes, y hacen espacio para otro vehículo u otra moto, y sobre todo se reutiliza, hay un ingreso por parte del ayuntamiento por esas actividades. Y por último, respecto a esto de la propiedad del Estado, están las modalidades de la propiedad. ¿Alguien que me pueda ayudar otra vez, porfa? Nada más esta diapositiva. Yo le ayudo. Gracias. Modalidades de la propiedad.
La base constitucional para que el Estado imponga modalidades a la propiedad se encuentra en el párrafo tercero del artículo 27 constitucional, que expresa: la nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer la propiedad privada, las modalidades que dicte el interés público, así como como el de regular en beneficio social el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana. Muchísimas gracias. Me salvaste la garganta. Perdón, Isaac. Déjeme, la casa. Creo que ya les había comentado al respecto. Soy muy repetitivo, perdón, es que tengo memoria de Dory. Y si se fijan, trato de estar haciendo remembranza de ciertas actividades que hemos hecho anteriormente. Es para que, se acuerden ustedes y también yo para recordar el hilo de la explicación. En este sentido, ya les había comentado que el centro histórico de Aguascalientes no es posible mover las fachadas. ¿Por qué? Bueno, aquí hay un interés público que corresponde a que el hecho de que el centro histórico tenga ese aspecto colonial, que en lo particular, pues, si tenemos esta ideología política de que estamos peleándonos con algunos países porque nos fueron dominados, pues, ¿qué más da que tengamos un centro con un aspecto colonial? No sé si me debe entender, estaríamos haciendo una apología de lo que pasó en su momento. Son cuestiones de gobierno, políticas públicas que se han quedado y al final de cuentas, pues se ve bonito. Digo, no sé, ustedes han ido a los centros históricos, no solamente aquí en Aguascalientes, obviamente si han ido, pues se ve así muy de la época de 1800, 1700. Digo, no creo que haya un Oxxo, haya habido un Oxxo en 1800 aquí en México. Pero si se fijan, tiene ese aspecto antiguo que da como ese aspecto que cualquier persona que no sea de aquí de Aguascalientes tenga como que las ganas de venir. O sobre todo cuando ponen esos letreros de Aguascalientes o cuando hablan de Cancún, que tienen así esos hay unos como tipo espectaculares, pero son las letrotas de cada una de las ciudades. Ese tipo de cosas, de fachadas, son una modalidad de propiedad. Si se fijan, eres dueño, sí, eres dueño de ese terreno, sí, de la finca, estoy de acuerdo, pero el hecho de que se quede así la fachada de tu casa va a beneficiar a toda la sociedad. ¿Por qué? Porque se ve bonito. Perdón, es una sensación, pues. Es atractivo para los turistas el ir a esos lugares. Repito, si ustedes van a San Miguel Allende, perdón, Arcángel, es otro lado. San Miguel Allende, pues tiene esa connotación de antiguo y que da gusto a la vista o vamos, da la sensación de que estás en esa época y es lo que turísticamente hablando nos beneficia. También si ustedes van a Guanajuato, pues también tienen esos conceptos. Digo, ya de por sí, el Guanajuato, sus características son como de antiguos, pues agréguenle estas fachadas o estas modificaciones que se hicieron para que se vea muy antiguo, pues es atractivo para los turistas. Ese tipo de situaciones son las que hacen que la persona que sea dueña de esa propiedad no lo pueda mover. O bien, lo que les comentaba sobre los cenotes allá en la Ribera Maya, en donde pues sí eres propietario, en serio, te prometo, es más, sé que tienes tu título de propiedad y todo, pero esa parte en donde se encuentra el cenote, aunque sea, es agua subterránea, es un concepto turístico y esa parte en particular
la vamos a explotar. ¿Por qué? Porque nos beneficia a toda la sociedad. Bueno, el hecho de que no se destruya ese terreno o esa zona turista, esa zona geográfica o arqueológica, va a implicar un ingreso para la sociedad. Y nosotros como, bueno, la administración está enfocada en el interés público, pues la verdad es que esa es la justificación por la que no se puede hacer nada. En ocasiones incluso se hacen cambios, o sea, no nada más la fachada, sino que puede hacerse, cortarle, por ejemplo, una parte del territorio o del terreno para hacer alguna actividad, ya sea turística o que sea necesaria por parte del Estado. No sé si se han fijado en van en carretera y pues están estas como torres que parecen como, no sé cómo lo puedo llamar, que no, mini torre Eiffel, no, es que no sé cómo lo puedo llamar, en donde si se fijan atraviesan terrenos, o sea, son enormes, son unas megaestructuras que está el cableado eléctrico, va pasando por esos lugares. Y esa zona en particular, pues es dueño alguien, o sea, no es de la federación, pero como necesita la federación pasar por ese lugar, pues ni modo, o sea, pues te tocó exactamente en el lugar para que se quedara esa torre. Y ustedes lo van a ver, vayan en carretera y van a ver cómo atraviesa terrenos a diestra y siniestra, o sea, están por todos lados. Y esa es otra modalidad, porque ese lugar en particular le va a beneficiar a toda la sociedad y por lo tanto, sí, eres dueño de ese lugar, pero en particular no puedes tocar ni puedes hacer nada en eso. ¿Por qué? Porque el propietario original es el Estado. Y sigue el artículo 27 que va a dictar medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos. Ojo, cuando se trata de una ciudad, la modalidad implica también la forma de realizar actividades. No sé ustedes, pero si ustedes viven en un fraccionamiento en la calle tal y no está pegado, o sea, su casa no está pegada en una avenida principal, si ustedes ponen un antro, lo primero que va a pasar es de que va a llegar el gobierno municipal, obviamente, y los va a clausurar. ¿Por qué? También existe una situación, puede ser una zona urbana, conurbada o rural, pero también existen ciertos lugares en donde es permitido el realizar una actividad empresarial, llámese antros, bueno, si se fija, por ejemplo, no puede haber en algunas zonas, no puede haber un local o una empresa que se dedique a lo mismo del local siguiente. Generalmente tiene que haber una distancia entre uno y otro de 100 metros. ¿Por qué? Porque eso implica competencia, eso implica una competencia desleal, o bien implica, salvo que no sea en específico una zona en donde se encuentre establecido para un determinado tipo de giro. Por ejemplo, en los mercados, no sé si se acuerdan o hayan ido al Mercado Juárez, pues le llamamos al Mercado Juárez el de los guaraches, porque todos y cada uno de los locales, bueno, si no son guaraches, es birria, ¿verdad? Pero se fijan, o sea, es un local tras otro que trabajan con lo mismo, pero esa zona es exclusiva para eso. Si se fijan, hay una modalidad. También hay otros lugares como el mercado de las flores, en donde, bueno, del Terán o de las flores, en donde en la orillita, todos los locales del lado de acá ay, no me acuerdo si se me fue cuál es, es 5 de mayo, no, es el que te lleva el Parián, que es Andador Juárez, y se convierte, que pasas por San José, no me acuerdo cómo se llama esa calle, pero en esa zona todos los locales son de flores, y solamente de flores. O bien la Plaza de la Tecnología, si se fijan, casi todas corresponden a eso, a tecnología.
hay una modalidad en donde el Estado permite la compraventa o comercio de un determinado producto. Así también es una modalidad. Y en cuanto al comercio, ustedes no pueden, las casas como tal tienen una modalidad de habitación, es decir, que solamente se va a utilizar para eso. Si lo utilizan para vender, si lo utilizan como un local, lo utilizan como un hotel, pues va a llegar reglamentos o el municipio y lo va a tumbar porque la modalidad de esa propiedad es única y exclusivamente para habitación, como casa habitación. O bien los ejidos, pues no los pueden vender, comprar y vender como se les dé la gana. Tiene que haber un procedimiento. De lo contrario, la modalidad de esa propiedad es única y exclusivamente para las parcelas, para el sembrar cualquier tipo de producto, e incluso se puede definir qué producto, o en este caso qué fruta, verdura o cualquier cosa que se deba de cultivar, está determinado para ese terreno en particular. ¿Ok? Con una visión social y democrática, en el párrafo anterior, mismo que ha sido modificado en varias ocasiones, tiene como eje rector el interés público. Lo hacen así, imagínense, repito, en su casa, bueno, si uno como con los vecinos no puede soportar que, bueno, yo en lo particular, no sé ustedes, pero yo tengo un vecino que hacía, ya no hace, afortunadamente, fiesta cada día. O sea, jueves, viernes, sábado, domingo ya estaba haciendo fiesta. Pues el lugar no era indicado, porque en la casa es para dormir, para vivir, no para hacer relajo. Para hacer relajo hay lugares determinados, hay zonas en las orillas bueno, en su momento eran las orillas del estado en donde se permitía este tipo de actividades, o en la zona centro en donde prácticamente todas las casas o todas las fincas corresponden a venta a antros o restaurantes. Prácticamente no es una zona de habitación, sino más bien es de recreación y por eso se permite. Pero si se fijan en los fraccionamientos que no den a una avenida principal, si por alguna razón alguien construye algo que implique eso, un restaurante o un edificio para prestar un servicio, lo van a quitar. ¿Ok? Y bueno, hasta aquí vamos a terminar esa parte de la propiedad del Estado y ahora vamos a hablar sobre las finanzas del Estado y estaremos empezando con la siguiente unidad. ¿Hasta aquí alguna duda, algún comentario al respecto de lo que hemos hablado el día de hoy? ¿O alguna opinión? Ninguna duda. Eso. Perfecto. Entonces, vamos a ver esto. Si se fijan en la imagen, pues les pongo varias cosas bastante tenebrosas. Uno como cautivo del SAT o de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pues sabemos a qué implican esas siglas. Y si se fijan en la parte de arriba está el actual, sí, es el secretario de gobierno, bueno, secretario de Hacienda y Crédito Público, entregándole el presidente de la Cámara de Diputados lo que es el presupuesto. Nosotros, como personas, pues, de hecho ya lo habíamos hablado en la clase de planeación. Nosotros, yo en lo particular soy muy malo para planear, pero sé que lo que tengo, o por lo menos o la lógica implica de que el dinero que tengo es lo único que cuento con pagar o que voy a gastar. O bien, si sé que puedo tener algún tipo de crédito, lo voy a aplicar para alguna actividad en específico. Llámese, si quiero comprar un colchón, quiero comprar una televisión, yo sé que si genero ese crédito, es porque voy a estar pagándolo a meses sin intereses o a meses con algún tipo de interés. Yo ya estoy asumiendo que si voy a tener ese beneficio es porque tengo una consecuencia. ¿Estamos de acuerdo? Así también pasa con México.
En particular, la administración federal, a partir de lo que determine el Congreso de la Unión, en particular con la primera ley, que es la ley de ingresos, vamos a calcular qué es lo que tenemos, así, qué es lo que tengo en la bolsa y con base a ello, qué es lo que puedo hacer con ese dinero. Ustedes cuando estábamos planeando, ¿se acuerdan? Era de que tengo 5 pesos y esos 5 pesos voy a gastar 50 centavos en comida, 50 centavos en el coche, en el mantenimiento. Se fijan, estamos viendo qué es lo que vamos a gastar ese dinero para lograr ciertos fines. Si ustedes lo que querían dentro de esa planeación es ahorrar una cantidad de dinero para obtener un carro, en principio de cuentas comprarlo dentro de 5 años o comprarlo en un año, irlo pagando hasta el 5, están planeando. Pero para hacer esa planeación, primero tienen que saber con qué cuentan. Si no saben con qué cuentan, pues nunca van a poder comprar ese carro. ¿Por qué? Porque tienen que hacer los cálculos. Si me cuesta 100,000 pesos el carro, ojalá, pero si supongamos que tuvieran 100,000 pesos o costara 100,000 pesos, ustedes tienen que ver cuánto tienen de ingresos y cuánto tienen que separar para lograr ese objetivo o ese bien. Así también México lo que hace siempre es, ¿cuáles son mis gastos? O sea, ¿qué es lo que tengo que estar gastando siempre? O sea, que sí o sí lo tengo que tener, si no, no voy a sobrevivir. Sería el colmo que ustedes quisieran comprar un auto, pero no hayan sacado dinero o no hayan apartado un dinero para comer. Sería como que muy, muy complicado. Generalmente lo que hacemos es, primero obtengo lo que voy a consumir para poder vivir y posteriormente lo voy distribuyendo a las cosas recreativas. Así también, repito, el Estado, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lo que va a hacer es entregarle al Congreso de la Unión, cuando es en la ley de ingresos, siempre eso, la ley de ingresos y presupuesto de egresos siempre va a empezar en la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Porque la Cámara de Diputados representa a nosotros, nos representa a nosotros en ese poder. Y nosotros vamos a decidir, o simbólicamente vamos a decidir, cómo es que vamos a gastarnos ese dinero. Nosotros somos es como si estuviera enseñándole el billete y con el dinero vamos a ir viendo cómo es que lo vamos a distribuir. ¿Okay? Y para eso, a esta situación le vamos a llamar régimen financiero. El régimen financiero es con lo que podemos generar de ingresos. Nosotros, yo en lo particular, bueno, no sé ustedes imagínense que con su trabajo, con las horas de dedicación, no sé, en alguna prestación de algún servicio extra, dentro de su trabajo estable de 8 horas, aparte tienen, no sé, dan clases de inglés, dan clases de guitarra, lo que ustedes gusten, y les están dando, o sea, van teniendo ciertos ingresos. A partir de ahí, ustedes van a señalar de ese dinero cómo es que lo van a ir distribuyendo. A esta situación o esta actividad la vamos a llamar régimen financiero del Estado. Bueno, en este caso, régimen financiero. Y cuando sabemos o comprendemos cuáles son nuestros instrumentos o cómo vamos a llegarnos de los recursos de dinero, vamos a llamarlo régimen financiero del Estado, que es a grosso modo, qué es lo que contamos para poder solventar nuestras obligaciones, la prestación de servicios quizás, y sobre todo el de mantenernos como entidad, como un Estado. Si no tuviéramos este dinero, si no hiciéramos estos ciclos que son anuales, simple y sencillamente no existiría México. O sea, ustedes véanlo, una empresa que no tiene circulante, que no tiene dinero, pues va a la quiebra o desaparece. Así nosotros también somos un ente que se administra y si no tenemos una buena administración, pues es muy importante el que haya una muy buena administración. Entre más baja sea el nivel de administración, más va a aumentar lo que es la corrupción. ¿Ok? Entonces,
el régimen financiero del Estado comprende los mecanismos e instrumentos que utilizan para allegarse de recursos pecuniarios, para hacer frente a las necesidades y, sobre todo, para cumplir sus múltiples tareas públicas, actividad que cada vez es más compleja, ya lo hemos visto. O sea, no es lo mismo comprar en la prestación del servicio de, no sé, de la propia electricidad. El hecho de que ustedes puedan encender la luz implica en la parte de atrás, es decir, todo el proceso es muy complicado. ¿Cómo es que llegan? ¿Cómo es que se conecta? ¿Cómo es que se transmite esa energía para llegar a nuestros hogares y poder encender esa luz? Todo eso ya es muy complejo y tenemos que ver la manera o la estrategia para que se pueda hacer frente a estas necesidades y hacer todas las tareas que debe de realizar el servidor público. El servicio público, tiene que haber toda una organización, toda una planeación para que exista una persona dedicada todos los días de 8:30 de la mañana a 4 de la tarde para estar recibiendo cualquier recurso, cualquier requisito o cualquier documentación que sea necesario para alguna actividad a favor de un ciudadano. Eso, para llegar a ese extremo o a esa especificidad de actividad, lo tenemos que hacer y lo tenemos que planear. De lo contrario, si se nos olvidara, por ejemplo, el que existe un servidor público, es decir, de que ya no sé quién es el encargado de esta caja, por decirlo de una manera, esa persona no va a comer o no se le va a pagar y eso va a generar otro tipo de problemas. Pero en particular, tenemos que ver cómo se van a realizar esas actividades, con qué se van a realizar esas actividades y con quién se va a realizar esas actividades. Y la verdad es que conforme va creciendo la población, se va haciendo más complejo. No es lo mismo una población de 6 millones de personas cuando inicia nuestro país, o incluso cuando empiezan las guerras de reforma, éramos entre 6 y 8 millones de habitantes. Imagínense a 130 millones de habitantes. Obviamente se necesitaban mayor complejidad en cuanto a las vías de comunicación. O sea, anteriormente no existían las carreteras que tenemos. Es más, ni siquiera la calidad con la que tienen las actuales carreteras no son las mismas que hace 50 años. Entonces, conforme va creciendo, se va haciendo más complejo las necesidades de la población y por lo tanto tenemos que buscar la manera de solventarlas. Obviamente esta complejidad implica el asfalto, el comprar asfalto, y el comprar asfalto también va a indicar que nos va a costar y cómo va a sacar el Estado al dinero correspondiente para que tengamos un asfalto adecuado o que por lo menos tengamos las calles. Pues va a tener que buscar la manera de obtener ciertos ingresos para posteriormente ejercer esa actividad. Les repito, ustedes quieren un carro y ese carro lo quieren tener en 2 años, ustedes van a ver la manera de que en 2 años tengan ese carro. Es su proyecto, eso es su meta. Ahora es cuestión de realizarla y la única forma de realizarla pues es a través de cierta estrategia, cierto régimen que, repito, le vamos a llamar un régimen financiero. Bueno, la falta de oportunidades de trabajo para la población económicamente activa, con deudas públicas generalmente agobiantes, ¿cómo no? Y de la dañina desviación de recursos oficiales por parte de servidores públicos al servicio del Estado. Todo esto, híjole, también implica pensarlo. O sea, también hay que planear algún evento o alguna actividad que no estuviera contemplada, buena o mala. Buena o, bueno, mala, buena y mala me refiero a que la actividad del servidor público sea correcta, éticamente hablando, llámese de que si vamos a obtener si se le va, si está planeándose alguna actividad y esa actividad cuesta 100 pesos, aquí también hay que verificar en el régimen financiero que no haya algún tipo de corrupción, que de esos 100 pesos que se planeaban originalmente mejor dicho, sí llegue
a hacer esos 100 pesos lleguen a las arcas del Estado, y no solamente 50 o 40. Y eso implica también una estrategia, porque recuerden que si bien la mayoría de nosotros somos buenos, bueno, me incluyo en la parte de los buenos, la verdad es que hay personas que no lo son tanto y van a tratar de aprovecharse de esta situación. Recuerden que estamos hablando también de millones de pesos, de miles de millones de pesos. Y hay gente que se le hace fácil que de tanto dinero poderse agenciar, por decir palabras de mi señora madre, poderse llevar este tipo de cantidad de dinero. Entonces, también hay que planear alguna situación en contra. En ocasiones, como vamos, 2 años de pandemia implican que tuvo que haber habido una estrategia por parte del Estado para proteger nuestra economía. Pues, ha funcionado, digo, todavía seguimos vivos y todavía seguimos con nuestro país, entonces, más que menos o menos que más, seguimos siendo un país que sigue generando algo. Y eso es gracias al régimen financiero que tenemos. En los últimos factores repercuten negativamente, como ya les había comentado, en la satisfacción equitativa de las necesidades y demandas sociales. Me acuerdo perfectamente cuando pasó lo de los huracanes, sobre todo aquí en México, se activaban ciertos sistemas o ciertos programas de emergencia, como DN3, en donde la sociedad incluso aportaba alguna cantidad de dinero o en especie para dárselo a los damnificados de alguna una situación natural, como repito, un huracán, una tormenta o bien un sismo. ¿Y qué era lo que pasaba? Del 100% del dinero o de los bienes que eran donados por las personas, cuando llegaban a los damnificados, ya estaba rebajado a un 80, a un 60%. Y lo demás, pues quién sabe. Hasta ahorita no sé si se han fijado, ha habido así como que algún tipo de análisis, pero como eran donaciones y que no estaban en una lista previa, es decir, que fue voluntad del pueblo el estar dando esta cantidad de dinero o de esta cantidad de bienes, pues al final de cuentas no está inventariado y no tiene obligación el Estado de reportarlo como tal. Digo, o sea, lo pueden ver en las noticias y lamentablemente, pues esta situación también repercute muchísimo en el régimen financiero, porque lo que no se le dio por parte de las donaciones, lo tiene que aportar el gobierno en esas actividades. No, déjame ver. Pues vamos bien. Régimen financiero del Estado, como un complemento de lo que es el patrimonio del Estado, se encuentra el tema del régimen financiero de este, integrado por diversos aspectos, mecanismos e instrumentos necesarios para hacerse de recursos pecuniarios con el objeto de cumplir las múltiples... eso ya lo había leído. Con la palabra financiero se alude a lo que es relativo a la hacienda pública. Obviamente, para nosotros, lo más importante es una de las secretarías más importantes, si no es que la más, en materia administrativa, es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Si bien el secretario de Gobierno es como la mano derecha de nuestro presidente, la verdad es que quien tiene el dinero es el que manda. Él es el que determina a dónde va o a dónde no va algún dinero, algún recurso en particular en nuestro país. Acuérdense que, bueno, hace poquito hubo una especie de problema con algunos estados, precisamente por el financiamiento. No les dieron suficientes recursos y estaban sufriendo porque no les alcanzaba para las actividades diarias ya sea del estado o bien de los municipios. En particular, en Aguascalientes, no me acuerdo si fue en Guanajuato y en Jalisco. Bueno, esos tres. Creo que son claros ejemplos en donde, pues, el hecho de que no les dieran más dinero, que les hubieran recortado lo suficiente o demasiado, implicó evidentemente una cuestión de alerta y sobre todo de enojo por estas personas, uno de estos gobiernos, y
Y fue precisamente porque la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no les dio lo suficiente. O sea, qué tan importante es que puede o no, está en sus manos el dar o no más dinero a cada uno de los estados. ¿Alguien me puede ayudar con esta actividad, por favor? Bueno, esta diapositiva. Yo, profe. Échale. Inicio, ¿verdad? Sí, por favor. Correcto. Ahí sí escucha mi perro, no le haga mucho caso porque está ladrando. No te preocupes, yo aquí los tengo dormidos. Va. Dice, la actividad financiera considera dos ámbitos, el público y el privado. En el primero de ellos, se está en presencia del manejo de los ingresos y gastos sociales que realiza el Estado, lo cual nos permite conocer las diversas vías por medio de las cuales el sector público se allega de recursos pecuniarios y que en la práctica se conocen como contribuciones, ingresos derivados de financiamiento, jugando un papel muy destacado en este rubro, la utilización de los empréstitos, y por el desarrollo de actividades mercantiles empresariales en el mismo estado, así por la explotación y aprovechamiento de sus bienes patrimoniales, ingresos que conforme a la legislación fiscal se conocen como de derecho público y privado. Asimismo, la otra parte importante de esta actividad enfocada a cubrir el gasto público, centrada en dar cumplimiento a las obligaciones de este, como son la educación pública, la seguridad pública, la seguridad social, la administración de justicia, etcétera. Perfecto. Te agradezco muchísimo. Otra vez me vuelves a salvar la garganta. La actividad financiera por parte del Estado implica, pues, cuáles son las actividades que hace para obtener ingresos. Si se fijan, entre los primeritos es allegarse de recursos pecuniarios, va a ser contribuciones. Esa es como que la parte más importante para la administración. Sin los impuestos no existiría un Estado. ¿Por qué? Porque hay una necesidad tanto material como humana para poder prestar un servicio. Si ustedes, necesitan un plomero, estoy siendo muy burdo, pero si ustedes necesitan ¿cómo se llama? El trabajo de un plomero, primero necesitan dinero. O sea, definitivamente no puede llegar el plomero y decirle, oiga, ¿sabe qué? Híjole, fíjese que, pues sí tengo una necesidad, pero pues no tengo dinero. No me imagino, puede haber, estoy segurísimo que sí puede haber, algunas personas que lo pueden hacer de una manera altruista, decir, no, pues ¿sabes qué? Pues sí lo necesitas, pero la gran mayoría, se los puedo asegurar, porque es su trabajo, de eso viven. Así también el Estado, pues la verdad es que necesita dinero para poder realizar ciertas actividades. Y también implica que los empleados de la administración obtengan recursos para su subsistencia. ¿Por qué? Porque esa fue como el pacto original de nuestra sociedad para que se formara esta sociedad, valga redundancia. Si nosotros dijimos en su momento, en nuestra Constitución, de que estábamos de acuerdo en hacer esta división de poderes en la que se prestara un servicio administrativo, público administrativo, pues nosotros nos comprometimos antes de antes de que naciéramos, y lo confirmamos cuando cumplimos los 18 años, cuando sacamos nuestra credencial para votar. Anteriormente era como un requisito, creo que fue a partir de los años 90, no me acuerdo en qué fecha, con la Ley General de Población, en donde prácticamente era un hecho de que ustedes aceptaban ser mexicanos, y si aceptaban ser mexicanos, implicaba obviamente el pago de impuestos. Por eso la edad de 18 años, y por eso lo que está diciendo actualmente nuestro presidente, es de que cumples 18 años, pues vénganse acá al Registro Federal de Contribuyentes. ¿Por qué? Si ustedes son mexicanos, ustedes van a tener que aportar, tienen que apoyarnos, tienen que apoyar a esta sociedad para realizar estas actividades. Digo, se ve muy patriótico, se ve muy solemne, o se está escuchando muy solemne, pero la realidad es de que en ocasiones esas personas, los mayores de 18 años todavía no tienen un ingreso propio,
una actividad empresarial, ni mucho menos tiene una forma de autosostenerse. Generalmente a los 18 años estamos ya sea en la universidad, o bien seguimos siendo mantenidos. Bueno, me incluyo porque la verdad es que yo fui mantenido hasta después de la universidad por parte de mi familia, por parte de mis padres. Y no me imagino que en ese momento tuviera que estar haciendo una declaración, o mucho menos no tenía un ingreso como tal porque estaba en la universidad. Bueno, en su momento. No tenía algún ingreso en particular y obviamente pues no podía pagar algo de dinero. Pero la idea original o la idea es de que nosotros como mayores de edad contribuyamos y participemos. Repito, lo que les he señalado en las primeras clases es de que ustedes están recibiendo un servicio que ustedes están pagando. Llámese, como ejemplo, la luz, el agua, el teléfono, no, bueno, el teléfono no. Los servicios que da el ayuntamiento, el pavimento, las banquetas, la seguridad, la salud, todo eso es algo que tiene que proporcionar el Estado porque ustedes están pagando por ello. No me imagino el día en que ustedes vayan a un restaurante y les cobren por adelantado, que si hay algunos, y no les den nada de comida. Ustedes, imagínense cómo se sentirían si ustedes pagan un servicio y no les están dando ese servicio. O sea, es de enojo. Así también, ustedes cuando pagan sus impuestos, pues la verdad es que lo mínimo que tienen que pedir o lo mínimo que se garantiza es lo que dice la Constitución. No le hemos exigido porque, pues no sé, la sociedad a lo mejor nos hemos vuelto un poco conformistas, pero la verdad es de que deberíamos, todos, incluyéndome, el hecho de que pagamos impuestos, debemos de estar exigiéndole al Estado, pero no exigiéndole de que no, tú eres mi empleado, no, o sea, ustedes cuando van van a una tienda, a una empresa, si no los atienden, se van de ahí y se retiran. No, como tal, no les están recibiendo un servicio y si ustedes no quieren tener ese servicio no les apetece ese servicio, no lo piden. Así también acá, más que ha cambiado tanto por cuestiones de interés público que el hecho de que se pague un impuesto es sí o sí, estando, quieran o no el servicio, ahí está. Y es precisamente porque esa es la naturaleza de la administración federal. Y por eso, repito, nosotros lo pagamos y sobre todo tenemos la posibilidad de exigirle al Estado. Pero a todo esto, ya me acordé, es la forma del Estado de recabar dinero, de tener solvencia para pagarle a estas personas que están prestando esos servicios, o bien para pagar ciertas deudas que hemos tenido. México se ha endeudado siempre al grado de que hemos perdido, repito, territorios, o los hemos vendido, pero siempre hemos estado en deudas. Hasta ahorita, que yo recuerde, no ha bajado la deuda interna ni la deuda externa porque, vamos, seguimos endeudados. Seguimos pidiendo créditos que los vamos ya sea administrando o los vamos haciendo de manera estratégica para tener ciertos beneficios al respecto. Digo, hasta el momento no he conocido alguno, pero pues algún beneficio tendrá el hecho de que estemos generando ese tipo de créditos. Pero si se fijan, estamos buscando la manera de obtener esos recursos para poder financiarnos cualquier servicio que se haya estipulado en la Constitución, o bien cuando se trata de materia electoral, cualquier campaña política que se haya realizado en las campañas durante los procesos electorales. En el momento de que se proponen como banderas de campaña, cuando ganan, pues tienen que cumplirlo. Y la única forma o una de las maneras de cumplirlo, pues es obviamente a través de actividades financieras o de lo que tiene de recursos el Estado para poder aplicarlo en estas actividades en particular. Y no solamente
de las contribuciones, sino también es de derechos. Ustedes cuando compran, o no, compran no, cuando sacan su pasaporte, cuando sacan su licencia de conducir, pagan una cantidad de dinero. Esa cantidad de dinero es un derecho, es una retribución o un pago para agilizar, no agilizar, es un pago para tener vigente un derecho. Y ese derecho, pues, es el poder conducir o bien el poder salir de nuestro país. Ese también es un ingreso por parte del Estado para planearlo en alguna situación, en un servicio estratégico de interés público. ¿Ok? Y creo que en este ya. La actividad del Estado no se limita en un ciclo fundamental sobre ingresos y egresos públicos, ya que su acción es pilar fundamental del desarrollo económico nacional, para lo cual debe diseñar diversas estrategias el mantenimiento, creación y consolidación de fuentes de trabajo. Acuérdense que entre más trabajo haya, mayor estabilidad económica tiene México y sobre todo mayor ingreso por contribuciones, llámese impuestos, va a obtener el Estado y hace un ciclo virtuoso referente a las actividades económicas del Estado y sobre todo tener buenas finanzas. Si hacemos eso, si hacen esa actividad, aumenta el número de trabajos o de trabajadores en México, obtienen más ingresos, hay mayor desarrollo en tecnologías, en comercio. Todo esto nos va beneficiando en la sociedad. Véanlo cómo ha cambiado, o cómo cambió el año pasado la forma de hacer comercio. Fue gracias a las tecnologías. El problema de las tecnologías es que nosotros no estábamos en una situación en donde hubiera una aplicación mexicana. Bueno, aquí se llama en calientes o calientes, pero en general los que se beneficiaron son aquellas empresas que ni siquiera son de aquí de México, como Rapid, Uber, Didi, que son empresas transnacionales que los ingresos se están yendo a otros lados. Cuando vieron esa situación, pues dijo el Estado mexicano, vamos a generar un impuesto. Y hay un impuesto especial para esas empresas, bueno, para el servicio que dan esas empresas, o bien las de streaming, como las de Netflix, Amazon Prime, Video Prime, mejor dicho, Disney Plus. Bueno, en general, México, bueno, el Estado mexicano lo que hizo fue un momento de oportunidad y lo consiguió. Pero la verdad es que pudo haber hecho más si hubiera generado algo en ese momento. La verdad es que, vamos, ante estas situaciones, pues dentro de lo que pudo sacar, lo sacó. ¿Ok? Actividad financiera del Estado. Y creo que con esta vamos a concluir el día de hoy. ¿Sale? Sí, para no desgastarnos tanto. La actividad del Estado no se reduce a obtener recursos de los causavientes y a consumidores en el gasto público para satisfacer las necesidades colectivas. Ya les había comentado, el Estado tiene varias actividades, no solamente en relación al obtener ingresos a través de contribuciones. El Estado Democrático Federal une su acción de la de los particulares como promotor de la riqueza nacional. Si se fijan o han visto, ha habido tianguis de turismo, ha habido ferias del empleo, ha habido algunas convenciones nacionales o internacionales, bueno, obviamente aquí en México, pero en donde hacen atractivo a nuestros estados para que inviertan, ya sean los nacionales como internacionales. Y esta situación, esta creación de vínculos, lo que va a permitir es la creación de trabajo y sobre todo va a apoyar a nuestra sociedad para mejorar en cuanto a sus ingresos. Todo lo que estamos viendo ahorita es cómo es que se está obteniendo ingresos para posteriormente vamos a analizar cómo es que se van a distribuir a través del presupuesto de ingresos. Así, el derecho financiero es definido por varios autores como el conjunto de normas que disciplina la recaudación, la gestión y la erogación de los medios económicos concurrentes a la vida de los entes públicos. Es decir, son una serie de normas, que nos van a llevar
nos van a dar como la receta para lograr algún objetivo. En este caso es la obtención de recursos y la forma en que lo vamos a obtener, no solamente la forma en la que lo vamos a obtener, sino cómo los vamos a gestionar, cómo es que va a ser la estrategia para obtener esos recursos y sobre todo cómo es que lo vamos a, ¿cómo se llama? A gastar. ¿Ok? Bueno, hasta aquí es donde logró sobrevivir mi garganta. No sé por qué, pero ya de plano ahorita la tengo así muy, muy cerrada. ¿Hasta aquí alguna duda, algún comentario al respecto? Duda no, profe, comentario uno pequeño nada más. Dígame. Básicamente el Estado, bueno, en la parte financiera, Uh-huh. a mi criterio, junto con todo el mecanismo que tiene para recaudar ese dinero y encaminarlo a beneficio público o a obras públicas. Por ejemplo, con el tema que hablábamos al inicio de la clase, con el tema de la gasolina o del petróleo, pues ahí es un foco de inversión, ahí se le invierte. Uh-huh. Es menester en parte del Estado que se estudie bien cómo hacer esos movimientos de los ingresos. Ya igual lo vimos en el tema de la planeación, estructurar definidamente aquellos sectores donde son necesarios y en mi perspectiva, si hay otro que puede favorecer más, pues también darle su propia partida. Y también había un tema, profe, de la energía, que a mi criterio, bueno, ya me regresé un poquito al inicio de la clase. No importa, no te preocupes. Con el tema de la energía, yo creo que sería bueno a lo mejor hacer una inversión en lo que es la energía nuclear. Tengo una idea sobre eso, creo que Uh-huh. sería muy, muy, muy eficiente hacer esas inversiones, pero bueno, no es a lo mejor no es tema inicial de la materia, pero como estudio, Uh-huh. para el sería bueno. Sí, bueno, México tiene, no me acuerdo. Tenemos solamente un reactor nuclear yo sé dónde, sé quién nació ahí, pero no me acuerdo cómo se llama. Nació ahí el Matador Hernández, creo que se llama Laguna Verde, en Veracruz. Ay, se me olvidó el nombre. Lo tenía y se me fue, ahorita que lo estabas mencionando. ¿Cómo se llama? La utilización de reactores nucleares, en particular para la generación de energía, obviamente, fue un tema o ha sido un tema bastante delicado, no solamente a nivel estatal, o sea, llámese México, sino que ha sido un tema bastante polémico por cuestiones de que ha habido dos, en los últimos décadas, ha habido dos accidentes nucleares bastante importantes. El primero de ellos, vamos, por cuestiones de competencia en su momento con Rusia y Estados Unidos, y sobre todo en la parte occidente, vamos, llegó un momento en donde empezaron a generar ese tipo de reactores nucleares para generación de electricidad tan rápido que hubo un momento en donde hubo un accidente, pasó lo de Chernobyl. Y el desastre que realizó, que llevó a tener ese accidente, vamos, aparte de que murieron prácticamente todos los que vivían o que estuvieron en su momento en ese lugar, hubo un desastre ecológico bastante grande, al grado de que todavía, ahorita en este momento, estamos en el año 2021, está una nube radioactiva precisamente por esta situación. Y por el otro lado está el que pasó allá en Japón, nomás que ahorita se me olvidó el nombre de la ciudad. No fue. No me acuerdo, estuvo, también me acuerdo, cuando en la selección mexicana estuvo en esa ciudad, pero esa situación fue muy peligrosa. Y
ha empezado a decidir en algunos países que ese tipo de producción de energía ya no es vital para esos países. Aquí en México estaría bien, bueno, en mi particular punto de vista, tenemos algunas zonas que podemos producir, bueno, el Estado como tal puede explotar este tipo de materiales radioactivos para generar este tipo de reactores. El problema es de que no sé si somos capaces o somos aptos de poder controlar este tipo de actividades. Lo hemos logrado con uno y no es, ay, siempre se me olvida cómo se llama esa ciudad. Es en Veracruz, más que no me acuerdo. Cuando me dé cuenta me voy a darme de topes. Pero no sé si teniendo 3 o 4 o 5 tipos de planta como esta, impliquen la posibilidad, o sea, que sea factible aquí en México. Repito, la idea no está mal, pero tendría que serse muy a conciencia y sobre todo ver por parte de nuestra administración cómo es que vamos a tratar. O sea, tenemos que planear algo. Si va a ser a través de este tipo ¿cómo se llama? De generadores de energía o bien de otra. Y a partir de ahí hacer camino. La verdad es que no sé, o sea, actualmente México no tiene, ni siquiera en la reforma energética que actualmente se está revisando, no tiene un camino. Y eso es lo que le preocupa no solamente a los analistas de aquí de México, sino que a nivel mundial somos un foco rojo porque no sabemos a dónde vamos y no saben las empresas qué es lo que va a suceder en 10 años, ni siquiera ahorita. O sea, ahorita hacen el desastre, si es que hay un desastre, pero imagínense que hubiera, ¿cómo lo vamos a resolver si no tenemos a alguien que nos esté respaldando? Pero sí, vamos, repito, es una situación que es muy interesante en lo particular porque México no ha hecho estas actividades. Tendríamos que ver si se pudiese realizar, si fuera factible y sobre todo que esté dentro de los planes de nuestro país. ¿Ok? Pero muchas gracias por la aportación. No, por nada, profe, aquí estamos. Yo lo sé. Bueno, entonces, si no tienen ningún otro comentario, les agradezco muchísimo su paciencia en esta maratón de 3 horas. Y vayan a descansar. En un ratito más voy a poner en el chat de control que terminamos la sesión. ¿Sale? Entonces, nos vemos, descansen y nos vemos el viernes. Va, profe, nos vemos el viernes. Nos vemos. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Lo primero hay que cerrar.